Mi nombre es Sebastián Vergara, yo soy ingeniero, trabajo en IBM como arquitecto de soluciones y la charla de hoy que iba a presentar es Inteligencia Artificial o Artificial Intelligence for Dummies. No porque los considero a ustedes dummies, sino porque es la charla que por lo menos cuando yo empecé a estudiar y tratar de meterme en este tema, me hubiera gustado tener. ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado o han leído algo o han trabajado con inteligencia artificial o con algún concepto relacionado? Pocos. Bien, perfecto, porque si no, esta charla no iba a tener sentido. Bueno, entonces para los que no escucharon o recién están escuchando las primeras palabras, ¿cuántos se creen que inteligencia artificial viene por este lado? Viene por robots súper capaces de hacer magia y comportarse como personas prácticamente humanas y que no podemos distinguir robots de personas. No. No, no, está bien, no, está bueno, está bueno. Un poco la charla de hoy es justamente para desmistificar algunas de estas cosas y de estas creencias que muchos tenemos hoy y tratar de explicar y bajar un poco más a tierra qué es lo real y qué es todo lo futuro que puede llegar a venir. Puede llegar a venir, no necesariamente venga. Para arrancar un poco y setear expectativas y entender el contexto de inteligencia artificial, Gartner, ¿conocen los hype cycles de Gartner? Gartner saca todos los años los que se llaman las tendencias o tecnologías emergentes y las clasifica en una gráfica, en un ciclo donde empieza justamente al principio, a ver si esto funciona, acá al principio, cuáles son las tecnologías que disparan innovación o son triggers de innovación, luego cuáles son el punto más inflado de expectativas, o sea que el mundo cree que, o sea, todas las personas creen que van a cambiar el mundo, que va a ser la nueva ola, las nuevas cosas que nos van a pasar por arriba. Después viene un poco, bueno, el golpe de realidad y empezamos a bajar, hasta que se empieza a entender realmente, está bien, para esto capaz que no servía, pero para esto sí, y ya es muy bueno para este nivel. Y efectivamente empieza a usarse y a masificarse con este nivel de uso. Para que todos entendamos lo mismo, me tomé el trabajo de marcar cuáles son las relacionadas con inteligencia artificial que Gartner publicó en 2017. ¿Qué significa esto? Que está todo o en la primera etapa que la ciencia está empezando a descubrir, o en una etapa en donde todo el mundo cree que esto es el cambio del mundo. Falta que todavía empecemos a sufrir realmente la curva de desilusión y entender efectivamente para qué se está utilizando. Y esta etapa de desilusión, iluminación y productividad, depende de la tecnología, pueden durar entre 1, 2, 3, 5, 10 años. O sea, todavía nos queda un camino para recorrer antes de realmente empezar a encontrar el gusto y el uso a lo que es inteligencia artificial. Para arrancar veamos algunos mitos, por lo menos para setear una base de qué sí y qué no es inteligencia artificial. El mito número 1, inteligencia artificial es máquinas mucho más poderosas, mucho más grandes, mucho más importantes, con mucho mayor poder que los humanos, sustituyendo a las personas. Y si bien es cierto que las máquinas son muy buenas para lo que son tareas que requieren velocidad, que requieren bajos costos, que requieren consistencia, o sea, tareas repetitivas que son siempre iguales, las máquinas, en particular para lo que es inteligencia artificial, necesitan de los humanos para que las entrenen y les enseñen a comportarse de determinada forma. Por sí solas no lo hacen. Ese es el primer mito que es importante, o el primer concepto que es importante que todos manejemos. De hecho, para los que piensan que la inteligencia artificial es mágica, este es más o menos el estado actual de lo que es inteligencia artificial, ¿no? O sea, así que de los 5, 10 años que pueden llegar a venir todavía faltan muchas cosas para seguir evolucionando. El segundo mito es la inteligencia artificial en realidad son algoritmos. Entonces, Netflix tiene el mejor algoritmo de recomendación de películas, por eso Netflix es el 1. Facebook tiene el mejor algoritmo de búsquedas en feeds, por eso es el 1. Amazon tiene el mejor algoritmo de recomendaciones de productos, por eso es el 1 en e-commerce. Y en realidad esto es en parte cierto y en parte falso. La parte cierta es que la inteligencia artificial sí tiene algoritmos, pero hay una parte muy importante que es la parte de datos. Los algoritmos por sí solos, los algoritmos son públicos, existen desde hace un montón de años, cerca de la década de los 80, están prácticamente la gran mayoría públicos, se pueden utilizar, los pueden buscar en internet y existen, no hay nada oscuro, nada mágico. Lo que falta son los datos. ¿Por qué Netflix? ¿Por qué Amazon?
¿Por qué Facebook son tan buenos en lo que hacen? Justamente porque tienen un montón de datos. Esa es la clave para que la inteligencia artificial funcione bien. No son los algoritmos, sino los datos. Entonces, ¿cómo definimos o cómo podemos definir lo que es inteligencia artificial? La podemos definir con una ecuación muy sencilla que es datos más lo que es machine learning más lo que son humanos. En realidad es un concepto que se llama human in the loop, que son justamente los humanos metidos en el medio, capaces de interpretar, recolectar esos datos y dárselos a los algoritmos de machine learning para que los aprendan, entrenen la inteligencia artificial. Seguramente cuando todos vinieron a esta charla, lo que estaban buscando o lo que pensaban entender en un principio son todos los conceptos asociados a machine learning. Por eso, a partir de ahora voy a hacer un switch y voy a entrar más en lo que es machine learning. Machine learning en realidad es un área dentro de lo que es inteligencia artificial. O sea, imagínense inteligencia artificial como una bolsa, hay un pedacito adentro que es machine learning. Dentro de inteligencia artificial existen otras áreas, por ejemplo la robótica. Machine learning no necesariamente requiere de robots o de artefactos o dispositivos para funcionar. Entonces, ¿qué es machine learning? Y acá me mato con la traducción, es aprendizaje de máquina. ¿Qué implica esto, no? Pues para algo estoy acá. Implica que las máquinas son capaces de entender los datos, aprender de esos datos y tener nuevos comportamientos a partir de los datos que yo le enseño. Vamos a ver un poco más en detalle estos conceptos. Machine Learning se puede dividir en dos grandes áreas, lo que es aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En realidad se puede dividir en tres áreas. Existe también el semi-supervisado, pero por el bien de la charla y el tiempo vamos a dejarlo de lado. Pensemos supervisado y no supervisado. Aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado tiene dos grandes temas o dos grandes áreas de trabajo. Lo que es la clasificación y lo que es la regresión. Aprendizaje supervisado, de alguna forma yo le doy a la máquina, como en este ejemplo, un montón de datos ya etiquetados con determinada característica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le doy cliente 1, la deuda a fin de mes, 5 pesos, ¿es un buen pagador? Sí. Cliente 2, deuda a fin de mes 30, ¿es un buen pagador? Sí. La parte de aprendizaje que yo le doy a la máquina es esta última columna de acá. Esto es el etiquetado de los datos. Y así para cada uno de ellos. Si yo les muestro estos datos así y les digo, díganme ustedes, ¿dónde está el quiebre de un buen pagador o un mal pagador a fin de mes? Con estos datos así, ¿ustedes pueden decirme eso? ¿A simple vista? Muy buena vista. Si los pasamos a una gráfica, en realidad hay un par de ejes acá, donde mapeamos los sí con un 1 y los no con un -1, se puede ver o bastante claro que hay una especie de salto entre los 40 y los 50. Justo donde estaba pasando la mosca ahí en el medio. ¿Qué es lo que hace la máquina o qué es lo que aprende la máquina de alguna forma? Aprende o infiere un modelo matemático en donde dice, más o menos, entre los 40 y los 50, yo puedo hacer el quiebre y decir, los que son menores, tienen deuda menor a, en este caso, 45, podríamos decir que son buenos pagadores. Y los que tienen deuda mayor a 45 son malos pagadores. Eso es lo que aprende la máquina, lo que infiere la máquina a partir del modelo. ¿Qué empezamos a ver acá? Este 45 en realidad podría haber sido perfectamente un 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49,1, 49,2, bla, bla, bla. O sea, existen infinitas líneas que yo podría trazar entre el 40 y el 50 para determinar si es bueno o mal pagador en función de los datos que yo le pasé. Ahí empezó a ver la clave de él por qué son tan importantes los datos. Cuanto yo más datos le doy a la máquina es capaz de hacer una regla mucho más específica para inferir correctamente o no los nuevos datos que pueden llegar a venir. Esto que estamos viendo acá es justamente el problema de clasificación. Yo tengo un conjunto de datos con los cuales voy a entrenar a la máquina. Esos datos los utilizo después para generar un modelo matemático y a partir de ese modelo matemático, cuando entra un dato nuevo, poder decir si esta persona es buen pagador o mal pagador, por ejemplo. Esto es muy sencillo para los que son cosas binarias, ¿no? Por ejemplo, buen pagador o mal pagador. Cuando yo tengo un espacio de este tipo, por ejemplo, también 2 dimensiones, esto se complejiza mucho más todavía cuando existen n dimensiones, y les dijera que tienen que trazar una línea acá,
¿cómo se les ocurre trazar esa línea? ¿Ven clara la distinción entre los dos? O sea, a menos que haya algún daltónico, tenemos azules y tenemos rosados. Pero la línea se podría trazar en muchos planos, por decirlo de alguna forma. Este podría ser uno, este podría ser otro, este podría ser otro. Y cada una de esas líneas, en función de estos datos de entrenamiento, tienen mejor o peor poder predictor. Si yo me fijo en la primera línea esta que trazamos, existen 4 que están mal clasificados, por decirlo de alguna forma. Este y este. Sin embargo, ¿esto significa que esta línea está equivocada? Y no lo sé. Porque para estos datos quizá no funcione mejor, pero para el dato siguiente, el siguiente o el siguiente, a medida que sigo sumando datos, esta es la mejor línea. Por eso es muy importante el volumen de los datos que yo le doy a la máquina para inferir los modelos matemáticos. El segundo ejemplo, o la segunda área, es el área de regresión. En la clasificación yo tengo como resultado diferentes etiquetas que le quiero dar a los datos. En la regresión yo tengo lo que se llama un resultado continuo. No tengo A, B o C, sino que tengo, por ejemplo, algún espacio continuo. Por ejemplo, podrían ser números. Entonces, imagínense que yo tengo estos datos de entrenamiento, en donde tengo cantidad de habitaciones que tiene una casa, y para esos datos, precios que tienen esas casas en teoría. Yo con esos datos puedo hacer un modelo para inferir justamente cuánto me saldría una habitación. Estoy tirando un bolazo, ¿no? Con de repente 2 habitaciones y un altillo, por decir algo. O sea, 2 habitaciones y media. Y más o menos debería andar por acá. Esto es justamente lo que hacen las máquinas cuando generan un modelo de regresión, un modelo con resultados continuos, o sea, output continuo. Hasta acá vimos lo que es aprendizaje supervisado. Vimos clasificación y vimos regresión. Por otro lado, Machine Learning tiene lo que es aprendizaje no supervisado. Y dentro de no supervisado también existen diferentes áreas de estudio. La primera es descubrimiento. ¿Para qué sirve el descubrimiento? Es justamente, yo tengo un conjunto de datos, no los tengo etiquetados, no sé si son A, B, C, Pepe o Juan, no tengo la menor idea de esos datos, pero quiero saber, por lo menos, cuáles son los grupos de cosas similares, de datos similares. Entonces, lo que se termina haciendo de alguna forma es, de nuevo, los ploteo en algún lado o genero una representación gráfica para poder decir, si yo por ejemplo les digo acá, ¿cuántos grupos hay? 3. Claramente hay 3 grupos. Entonces, esto mismo es lo que termina aprendiendo la máquina. No sé qué son, pero claramente te puedo decir que estos 3 tipos de grupos son disjuntos. Aprende justamente a clasificar, a clusterizar los datos. Entonces, cuando entra un dato nuevo, te va a decir, este dato es parecido a este, por ejemplo, y está en este grupo. Esto es lo que es descubrimiento o clusterización. ¿Para qué se utiliza esto? Por ejemplo, yo tengo una base de clientes a los cuales algunos me compraron determinados productos. Yo quiero saber si este otro cliente nuevo o un cliente existente es parecido a este otro como para ofrecerle este producto y también me lo va a comprar. ¿Por qué? Porque ya tengo otros que me compraron ese producto. ¿Se entiende? Para eso se utilizan, por ejemplo, la parte de descubrimiento o clusterización. La otra área de estudio es reducción de dimensiones. ¿Para qué se utiliza la reducción de dimensiones? Por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos en un espacio muy amplio, por ejemplo, 3 dimensiones, eso no es muy amplio, pero pensemos 27, 30, 50, 100 dimensiones, y lo quiero llevar a algo más tangible, más entendible, de menor dimensiones, por eso también achica la complejidad del problema a resolver. Entonces, por ejemplo, en este caso lo podría mapear en 3 dimensiones, pasarlo a un plano, y trabajar de la misma forma que trabajo en 3 dimensiones, en 2 dimensiones. ¿Para qué se utiliza, por ejemplo, lo que es reducción de dimensiones? ¿Vieron, por ejemplo, cuando mandan una foto por WhatsApp y le preguntan, quiere bajarle el tamaño y la siguen viendo exactamente igual? O sea, el ojo humano la ve exactamente igual la resolución, pero después la pasan a una computadora, la pasan a una pantalla que tiene mucha mejor resolución y la foto se ve horrible. Bueno, justamente por eso, porque WhatsApp lo que hace para pasarlo por la red y bajar el tamaño de los datos que se están transfiriendo, hace un algoritmo de reducción de dimensiones, lo pasa para el otro lado y la imagen que llega al otro lado la vuelve a descomprimir y mostrar el resultado original. Para este tipo de cosas, por ejemplo, se utiliza lo que es reducción de dimensiones. ¿Sí?
No importa cuál es el problema de Machine Learning o cuál es el área de estas 4 donde vamos a trabajar, cualquier problema asociado a lo que es aprendizaje automático tiene, o podemos decir que tiene estas 4 etapas. La etapa de obtención de datos, la etapa de preprocesamiento, o feature engineering se llama también, la etapa de entrenamiento y la etapa de predicción. Acá en teoría hay una flecha, ¿no? No sé si la llegan a ver ahí, pero por las dudas se las marco. En estas etapas, cada una tiene sus particularidades y complicaciones. Por ejemplo, la etapa de obtención de datos puede requerir la intervención de personas. ¿Para qué? Por ejemplo, para etiquetar los datos. Yo tengo datos, no sé de qué son, pero tengo un experto en ese dominio que conoce muy bien, este dato es azul, este dato es rojo, este dato es azul, este dato es rojo. Cuanto más datos en esta etapa consiga, mucho mejor. Y este tipo de problemáticas se empiezan a ver muy asociados con otras tendencias, por ejemplo lo que es el Big Data. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito recolectar grandes volúmenes de datos para entrenar mejor a mis algoritmos. Luego, una vez que obtengo todos los datos y los tengo clasificados en el caso que amerite o no, paso a una etapa de lo que es preprocesamiento. Y acá empiezan a ver, y es donde generalmente se acomplejiza mucho más el problema. Acá, por ejemplo, puede empezar a pasar que tengo todos los datos entre 0 y 1, estoy tirando un ejemplo, ¿no? Entre 0 y 1, y tengo, no sé, 1, 2, 3 datos en 500.000 que están en 100 o en 200 o en menos 200. Ese tipo de datos son lo que se llaman outliers. ¿Y qué pasa con los outliers? Terminan generando inconsistencias en los modelos. O sea, son cosas muy particulares, de repente una anomalía que sucedió, y yo no quiero que la máquina aprenda de anomalías, quiero que aprenda de las cosas generales. O sea, los modelos de Machine Learning lo que terminan haciendo son generalizaciones del mundo que le estoy dando. Entonces, ¿qué pasa con los outliers? Generalmente se pueden quitar, se pueden redimensionar, se pueden, no sé, sustituir por valores normales. Otra cosa que puede llegar a pasar son datos faltantes. ¿Qué pasa cuando tengo todos los, imagínense, datos en columnas y tengo A, B, C y D, y todos los datos tienen las columnas A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, y existe uno que no tiene la columna C, el dato en la columna C? ¿Qué hago con ese dato? ¿Lo elimino? ¿Le pongo datos promedio? ¿Le pongo el dato máximo? ¿Le pongo el dato menor? Ahí de nuevo es importante la ayuda de personas expertas en ese dominio para poder decirme, este dato es una anomalía, este dato no lo tenés que tomar en cuenta, este dato tenés que usar el valor promedio, o lo que sea. ¿Qué otra cosa puede pasar? Es normalización. Por ejemplo, los algoritmos de Machine Learning a 1 y la columna B va de 0 a 1.000.000, por decir algo. Esa gran variabilidad que hay entre dos datos de diferentes dimensiones pueden generar que los modelos queden sesgados. Entonces lo ideal es normalizarlos y mantener todos los datos dentro del mismo rango. Una vez que me rompí la cabeza y terminé generando datos relativamente limpios y procesables, paso a la etapa de entrenamiento. Y ahí, dependiendo del modelo que vaya, o el problema que quiero resolver, es el tipo de algoritmo que voy a utilizar. ¿Qué problemas pueden pasar en la etapa de entrenamiento? Estos tres tipos de problemas. Perdón, estos dos tipos de problemas. El primero, estos son los mismos, perdón. El primero es el problema de underfitting. ¿Qué es underfitting? Imagínense que yo tengo estos datos así, claramente acá hay una curva, y yo en vez de dibujar una curva, termino armando un modelo que es una recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este problema de underfitting? El modelo va a predecir mal. O sea, cuando ingreso un dato nuevo, no va a predecir correctamente. Caso contrario del problema de underfitting es el problema de overfitting. Entonces, donde yo me ajusto tanto al modelo, o sea, es perfecto de los datos de entrenamiento, hago la línea perfecta con los datos de entrenamiento, y cuando ingresa un dato nuevo, de nuevo va a predecir papa frita. Por ejemplo, es claramente que esto es una curva, y acá abajo debería dar un dato por acá. En este modelo, cuando yo le ingreso el dato de abajo, va a dar un valor mucho más alto. ¿Por qué? Porque entrené con datos demasiado entrenamiento, le hice esos datos, y en vez de generalizar, hice una abstracción muy particular a los datos de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, ¿para qué, subiendo un poco de nivel, para qué se utiliza o para qué podemos utilizar lo que es Machine Learning? Existen diferentes problemas que se pueden utilizar. Por ejemplo, lo que es
enriquecimiento de documentos. Yo agarro un documento y quiero sacar o agregarle mayor información para generalizarlo y, no sé, catalogarlo en diferentes tipos. Entonces yo puedo pasarle un documento a la máquina para que la máquina me pueda decir, esto está hablando de A, B, C y D. No sé, de GeneXus, IBM y Watson. ¿Para qué otras cosas pueden servir? Para validar documentos. Por ejemplo, un email es spam o no es spam. O por ejemplo, este post que voy a hacer en Facebook, ¿va a ser bien recibido o no va a ser bien recibido? O este post que me van a hacer en mi red social X o en mi aplicación, ¿tiene insultos o no tiene insultos? O tiene un tono agresivo o no tiene un tono agresivo. Y ahí nos empezamos a relacionar mucho con lo que es el análisis de sentimientos. La persona que me está hablando está enojada, está triste, está feliz, me está hablando en un tono irónico, ¿cómo me está hablando? Ese tipo de cosas, las máquinas son capaces de identificarlas. Otra cosa son las búsquedas. Hoy por hoy nosotros estamos muy acostumbrados a búsquedas por palabras claves. Entonces, si un documento tiene determinada palabra clave, aparece, y si no, no aparece. ¿Cómo podemos utilizar Machine Learning para mejorar esas búsquedas? En vez de hacer búsquedas estrictamente por palabras claves, hacemos búsquedas por conceptos. Entonces, si me están hablando de silla y me están diciendo elemento para sentarse de 4 patas, que la máquina entienda que es lo mismo y me devuelve el mismo resultado en ambos casos. Otro caso podría ser, por ejemplo, lo que es la traducción o la transcripción de voz a texto o de texto a voz. Veamos algunos ejemplos para bajar un poco más a tierra estos casos. El primero podría ser el de entendimiento del lenguaje natural, en donde yo le ingreso un texto a la máquina y la máquina es capaz de devolverme cuáles son las palabras claves que están en ese texto, cuáles son las entidades que se están hablando en ese texto, cuáles son las principales categorías en donde puedo meter a ese texto, conceptos y un análisis semántico de cada una de las oraciones. Todo esto se hace con lo que es procesamiento del lenguaje natural. Otro de los ejemplos es justamente análisis de personalidad. Yo podría darle un handle de Twitter, por ejemplo. Observen, este soy yo. Le digo observen porque lo que viene después es clave. Y analizar la personalidad de este individuo. Y esto me empieza a dar justamente qué cosas me pueden llegar a gustar, de acuerdo a mi personalidad, qué cosas no me van a gustar. Un análisis justamente de las grandes 5 dimensiones de la psicología, en donde calza mejor mi perfil. Reconocimiento de imágenes, entonces le puedo dar la imagen del perrito y me dice, esto es un chihuahua, es un perrito chiquito, es un perro, y va dando el porcentaje de confianza que tiene la respuesta que encontró. Muy similar a los casos anteriores, otro tipo de aplicaciones es justamente con análisis de personalidad, y por eso le decía es clave para lo que viene después, poder machear justamente un determinado individuo con quien se parece famoso. Entonces acá le pones un handle de Twitter, podría ser un email, podría ser, no sé, cualquier cosa que escriba esa persona, y machearlo con, por ejemplo, Neymar. Digo, van viendo. Lo más importante es que hay otro acá abajo también que es Ronaldinho, así que digo, no sé. Entonces, ¿cómo podemos desde IBM ayudar en este camino de lo que es la inteligencia artificial o el machine learning? Desde IBM podemos proveer diferentes cosas. Entre ellas, herramientas, cultura, lo que es networking, metodología, espacio y capacitación. Veamos alguna de ellas para hacer un doble clic. Herramientas, por ejemplo. ¿Qué tenemos como herramientas? Seguramente deben haber escuchado hablar de Bluemix. ¿Sí? Levanten para los que sí. Levanten más, por favor, aunque no, miéntanme. ¿Qué es Bluemix? Bluemix es la cloud, la nube de IBM. ¿Qué tiene Bluemix? Bluemix es una plataforma de innovación, una caja de herramientas destinada a la innovación. Entonces, como tal, tiene lo que cualquier nube tiene en principio. Esta parte es como utility, no me sirve para nada. Tiene algunas cosas muy particulares, como por ejemplo el uso de servidores de hardware específico dedicado, que otras nubes no tienen. Pero generalmente tiene lo mismo, ¿no? Lo que son servidores virtuales, contenedores Docker, imágenes de Cloud Foundry o entorno de ejecución OpenWhisk. Esto no sirve para mucho en definitiva. Pero ¿dónde empieza a tener más valor? Es justamente en toda la capa de servicios.
Arriba de la capa de infraestructura existe la capa de servicios. ¿Y cómo podemos pensar estos servicios? Es como si fuera un supermercado y dijera, quiero comprar la capacidad de enviar emails, o quiero comprar la capacidad de traducción de voz a texto, o la traducción de lenguaje, o la capacidad de, no sé, tener una plataforma de IoT, conectar sensores a mi aplicación, o la capacidad de reportería, bases de datos no relacionales, etcétera, 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 etcétera. Y es simplemente, quiero una de estas, lo compro, listo, lo integro en mi aplicación, no tengo que hacer nada. Algunos de esos servicios particulares son los servicios de Watson. O sea, son todos los servicios que utilizan Machine Learning e inteligencia artificial para funcionar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los servicios de conversación que me permiten establecer un diálogo. Seguramente escucharon hoy de mañana en el keynote de Nicolás Jodal que en el evento existe Rudy. Rudy es un asistente virtual y uno de los servicios que utiliza por atrás es justamente este servicio de conversación para gestionar todo lo que es el entendimiento de las preguntas y el diálogo que hay por detrás. Otro de los servicios, por ejemplo, es el de traducción o el entendimiento del lenguaje natural, que era la primera pantalla que habíamos visto hoy, de los conceptos, entidades, relaciones semánticas entre cada una de las oraciones. Reconocimiento de imágenes, análisis del tono de los mensajes que estoy viendo, si la persona está contenta, feliz, bla, 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 bla. Y como si todo esto fuera poco, además de la capa de infraestructura, por decirlo de una forma, capa de ejecución, además de la capa de servicios, Bluemix provee todavía una capa de aplicación arriba, tipo SaaS, con aplicaciones ya construidas y listas para usar. Uno de esos ejemplos de aplicaciones es, por ejemplo, esta de acá abajo, que es un IDE de desarrollo. Es básicamente un Eclipse Orion tuneado en la nube, donde puedo directamente generar mi código ahí, compilar, hacer el despliegue, la validación, todo automática, simplemente con un clic. Y eso hace la compilación, testeo y despliegue en Bluemix. Y otra de las herramientas es Data Science Experience. ¿Qué es Data Science Experience? Data Science Experience es una herramienta destinada a Data Scientists. Y como tal, tiene justamente todo lo que son los Jupyter Notebooks, que son justamente conjunto de documentos y código dentro de la misma herramienta. Entonces yo puedo ir escribiendo mi código, ir documentando, ir ejecutando inline, o sea, puedo ir marcar 3 líneas, ejecutar esas 3 líneas particulares, ir viendo, por ejemplo, datos, hacer un perfilado de los datos, o sea, yo le ingreso una torta de datos y me dice, por ejemplo, ¿se acuerdan en la parte de Feature Engineering que había que detectar justamente outliers, cuáles datos eran sesgados, cuáles datos tenían una varianza muy grande? Todo eso, simplemente con una línea de código puedo hacer ese perfilado de datos para entender mejor. Después puedo ver lo que llaman la correlación de variables y empezar a detectar justamente cuando esta variable X aumenta, esta otra también aumenta, y empezar a descartar justamente variables que están directamente relacionadas y no me aportan valor a mi modelo, o inversamente relacionadas también. Vimos herramientas, veamos metodología. Como metodología específica para lo que es Data Science, existe lo que es el Data First Method, que es justamente un método que permite generar proyectos ágiles y rápidos en función de los datos que ustedes proveen. Me están avisando que tengo poco tiempo, así que voy a pasar muy rápido. Networking, IBM tiene una red de partners muy grandes, por lo cual si ustedes no quieren trabajar directamente con IBM, pero sí quieren utilizar las capacidades que tiene IBM, también lo pueden hacer. Y por último, lo que es cultura, espacio y capacitación, existe lo que es el Bluemix Innovation Lab, o el IBM Innovation Lab. ¿Qué es el Innovation Lab? Es una consultora que tenemos dentro de IBM, es una startup que tenemos de IBM y es una academia que tenemos dentro de IBM. Esas 3 cosas juntas es lo que forma el Innovation Lab. El Innovation Lab está ubicado en Synergia. ¿Conocen Synergia Tech? Synergia Tech es un espacio, es una aceleradora de hardware. Tenemos una alianza con ellos en donde trabajamos en conjunto de la parte de hardware y la parte de software con la plataforma de IBM y la experiencia que tenemos para generar nuevas soluciones innovadoras y disponibilizarlas en el mercado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es trabajar desde una idea, un concepto, una problemática que pueda tener cualquiera de ustedes, pasar por una etapa de definición e ideación, para luego un prototipado, evaluación y lanzamiento escalable al mercado. Lo que hemos encontrado muchas veces es que
startups o diferentes organizaciones tienen muy buenas ideas y de repente cuando la quieren poner en práctica y hacerlas realmente escalables para un gran número de personas, es cuando se cae todo. Entonces el contar con todo un ciclo y una metodología de trabajo que permita justamente evitar estos errores comunes nos ha dado muy buenos resultados. ¿Y qué ofrecemos desde el lado? Tenemos 3 líneas de productos o 3 líneas de trabajo. Una es la parte de asesoría, en donde tenemos asesoría para lo que es arquitectura, lo que es migración de aplicaciones hacia la nube y lo que es automatización de todo el ciclo de vida de las aplicaciones. Lo que es la línea de investigación y desarrollo, en donde el producto estrella ahí son los talleres de Design Thinking. Design Thinking es una metodología que permite generar soluciones de triple impacto enfocadas en negocio, en tecnología y en el usuario final para mejorar justamente la experiencia de usuario. Y por último, la parte de academia, en donde damos diferentes tipos de cursos, no solo en tecnologías propias de IBM, sino también en tecnologías open, que se pueden montar sobre la plataforma Bluemix. Súper rápido la última parte, disculpen, pero ¿alguna duda, pregunta? ¿Expliqué tan bien? Bueno, gracias.